Saludos fanáticos del cine y los cómics. Jonah Luthor desde este lado de sus pantallas. El pasado 27 de julio, un personaje que seguramente todos nosotros conocemos está cumpliendo 80 años. Y bien, así como Disney tiene a Mickey Mouse, DC tiene a Superman, Marvel tiene a Spider-Man, en este caso Warner tiene a Bugs Bunny. Así que en este episodio voy a platicarles un poquito acerca de el conejo más conocido de la cultura pop. Vamos a hablar un poquito de ella. ¿Sientes su presencia? ¿Sientes la presencia? Es... Actualmente, yo creo que Bugs Bunny es seguramente conocido por casi todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, a lo mejor no sabemos de dónde surgió Bugs Bunny. Bueno, pues en los años 30, tanto Disney como Warner producían la serie de cortos animados. Por parte de Disney se llamaban Silly Symphony y por parte de Warner estaba Merry Melodies y Looney Tunes, los cuales eran exhibidos como cortos de animación que mostraban diversos personajes y situaciones para comenzar a popularizar algunos de los personajes. En este caso, el origen de Bugs Bunny como tal no se tiene muy claro, ya que en esos años, a finales de los años 30, ya habían existido diversos cortometrajes animados en los cuales aparecían conejos. Entonces, fue a finales de estos años 30, como les decía, en Merry Melodies, que empezó a aparecer de manera más constante un conejo que simplemente se le llamó Happy Rabbit. Aunque se considera que un prototipo de este personaje de Happy Rabbit estaba fabricado por parte de la competencia, es decir, por parte de Disney. Y era un personaje que ellos llamaban Max Hare. Y como les decía, Happy Rabbit hizo su aparición en 1938 mientras era cazado por Porky, aunque no tenían las mismas características ni personalidad de Bugs Bunny. Fue hasta el año de 1940, el 27 de julio de 1940, en el corto A Wild Hare, donde Elmer Gruñón persigue y está cazando a un conejo y hace su aparición Bugs Bunny con su característica frase "What's up, Doc?". Y a partir de ahí la historia siguió y siguió y siguió. Este fue solo el debut de Bugs Bunny en cortometrajes y en caricaturas. Y a partir de 1940 simplemente Bugs Bunny no ha dejado de aparecer en diversos medios. Como les decía, la historia de Bugs Bunny en animación desde el año de 1940 no ha parado, ya que muchos cortos de Bugs Bunny a partir de estos años 40 se volvieron muy populares. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, la popularidad de Bugs Bunny fue tal que fue la mascota oficial de 5 escuadrones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. También durante esos tiempos, como Bugs Bunny apareció en un traje de Marine, los Marines lo hicieron Marine honorario. Entonces, simplemente Bugs Bunny ha sido de todo en sus cortos animados. Ha sido barbero, cantante de ópera, torero, vaquero, en fin, tiene más trajes que Barbie. Y dándole continuidad a estos cortos desde 1940, en 1958, con el corto 99 Bugs, que se tradujo en Latinoamérica en algunos países como El Caballero Caballeroso Bugs, ganó el Oscar al mejor corto animado en 1959. Por lo que... Sin embargo, la historia de Bugs en televisión y en estos cortos animados no paró ahí. Como mencioné, desde 1940 ha aparecido de forma ininterrumpida gracias a Looney Tunes y a Merry Melodies. Sin embargo, también ha tenido algunos shows en televisión como el show de Bugs Bunny, el show de Bugs Bunny especial de misterio,
Ha hecho apariciones también en los años 90 en los Tiny Toons, ha aparecido también en otros shows como en Tasmania, Animaniacs, Hysteria, y también tuvo su versión de bebés en Baby Looney Tunes en el año 2003 y una serie malísima del año 2006 llamada Lunatics, en la cual se quiso hacer una mezcla rara entre superhéroes y los Looney Tunes y una cosa muy extraña, no se la recomiendo. Y en el año 2011 hizo su aparición el nuevo show de los Looney Tunes. Sin embargo, durante todos estos años, Bugs Bunny ha estado de manera constante en la televisión con estas fantasías animadas de ayer y de hoy y con los Looney Tunes. Sin embargo, Bugs Bunny no se ha quedado en la pantalla chica. Siempre ha estado relacionado con el cine, ya que cabe destacar que desde sus inicios, en los años 30, 40 y 50, todavía hasta los años 60, todos los cortos animados, todas estas caricaturas, eran mostradas únicamente en los cines, ya que no existía la televisión en formato casero de forma masiva. Entonces, los inicios de Bugs Bunny fueron en el cine. Sin embargo, existen diversos diversos largometrajes que son apariciones de Bugs Bunny. Por destacar solo algunos, se encuentra ¿Quién engañó a Roger Rabbit? De 1988, que esta es una película que si no la han visto se la recomiendo mucho, ya que salen muchos personajes de caricaturas famosas, y es donde hace su primera aparición Bugs Bunny y Mickey Mouse en la misma pantalla. También en el año del 96 está la famosísima Space Jam, que es tal vez una de las películas más conocidas de la historia, donde sale Bugs Bunny. En el año 2003, junto a Brendan Fraser, está la película Looney Tunes Back in Action. Y en el año 2015 hizo su aparición Bugs Bunny en la película Rabbit Run. Ahora, para el año que entra viene la segunda parte de Space Jam, en donde Bugs Bunny y todos los Looney Tunes harán su aparición junto a LeBron James. Esperemos que le vaya bien a esta película, porque desde 1996 todo mundo recuerda Space Jam. Y como podrán ver, Bugs Bunny y el cine están relacionados de manera íntima. Y aunque no hace apariciones tan constantes como uno esperaría, no hay duda de que Bugs Bunny y el cine seguirán relacionados durante mucho tiempo. Ahora bien, como muchos otros personajes populares, ha tenido también su propia serie de cómics, que a lo mejor no son muy populares en Latinoamérica, pero que desde 1952 han estado presentes en la cultura popular. Han sido diversas compañías las que han publicado los cómics de Bugs Bunny. En el año de 1952, Dell Comics fue la encargada de publicar todas las tiras cómicas, es decir, todos los cómics de los Looney Tunes, durante 10 años. A partir de ahí, desde 1962, Golki fue la encargada de publicar estos cómics desde los años 60 hasta principios de los 70, 80, y después de ahí fue cuando diversas editoriales estuvieron publicando cómics dispersos de lo que fueron los Looney Tunes. Y fue hasta 1990 que DC hizo una alianza con Warner para que a partir de este momento los cómics de los Looney Tunes y hasta la fecha estén siendo publicados por DC Comics. Como les mencioné, a lo mejor en Latinoamérica no son tan populares los cómics de los Looney Tunes o de Bugs Bunny. Sin embargo, estos también están presentes dentro de la cultura pop. Así que Bugs Bunny ya lleva 3 medios importantes: televisión, cine y cómics. Pero Bugs Bunny no solo se ha quedado ahí, también ha participado en múltiples videojuegos.
como por ejemplo la serie de Bugs Bunny Crazy Castle para varias consolas en los años 90 y principios de los 2000. Ha estado también en el videojuego Bugs Bunny Rabbit Rampage de Super Nintendo, que está bastante interesante. Si algún día tienen la oportunidad de jugarlo, háganlo. Está también Bugs Bunny in Double Trouble, que fue para multiplataformas a finales de los años 90 y principios de los 2000. Por supuesto, está el juego de Space Jam, ya que película popular, videojuego que tenía que salir con la película, que esto fue también para diversas consolas. El juego de los Looney Tunes B-Ball, que es como una especie de NBA Jam, si alguno de ustedes lo ha jugado, pero con los personajes de los Looney Tunes, que este fue exclusivo para Super Nintendo, y está bastante entretenido el juego. Y también está Looney Tunes Racing para diversas plataformas y su secuela, Looney Tunes Space Race. Y uno de los juegos más populares de Bugs Bunny para PlayStation en su momento y para PC, que hasta la fecha tiene algunas secuelas, es el juego de Bugs Bunny Lost in Time. Así que Bugs Bunny, como buen conejo que es, ha estado brincando en múltiples medios. No solo se ha quedado en las caricaturas, sino que se ha vuelto un fenómeno cultural. Ahora, como ya lo mencioné, desde hace mucho tiempo, Bugs Bunny es la mascota oficial de la Warner Bros., ya que es el personaje más popular de esta compañía. Y al igual que los Looney Tunes, lo podemos encontrar en infinidad de productos. Hay juguetes, hay playeras, hay chamarras, hay mochilas, hay infinidad de productos que involucran a los Looney Tunes y en especial a Bugs Bunny. Y además hay que recordar que Six Flags a nivel mundial pertenece a Warner, por lo que si quieren encontrar algún producto oficial de los Looney Tunes y de Bugs Bunny, basta con ir a cualquier parque de Six Flags cuando los vuelvan a abrir para poder conseguir productos oficiales de este conejo. Así que Bugs Bunny tiene una gran historia dentro de la cultura pop. Es uno de los personajes más conocidos por todos y cada uno de nosotros. Y hay colecciones enteras tanto de sus productos como de sus cortometrajes. Si tienen ustedes ganas de ver algunos de sus mejores trabajos, tanto de Bugs Bunny como de sus compañeros, en la parte de abajo les dejo unos links para que ustedes puedan ver muchos de estos cortos de Merry Melodies y de los Looney Tunes. Si bien es cierto que tal vez no es de mis personajes coleccionables en lo personal, sin embargo, hay que destacar que la carrera de Bugs Bunny, con estos 80 años en los que ha estado presente dentro de la cultura pop, lo hacen uno de los personajes más conocidos y entretenidos que podemos encontrar en la actualidad. No cualquiera puede permanecer 80 años dentro de esta cultura y ser mundialmente reconocido. Así que, ¡feliz cumpleaños, Bugs Bunny! Espero que sean los primeros 80 y que dures muchísimos años más. Para todos aquellos coleccionistas, en septiembre va a salir por parte de Warner una recopilación especial y una remasterización de los mejores episodios de Bugs Bunny a través de estos 80 años. Así que si ustedes quieren adquirirlo, van a poder encontrarlo en sus páginas en línea de confianza, ya sea eBay, Amazon o Mercado Libre, para que ustedes estén pendientes de cuando esta serie de videos salga a la venta. Además, en la parte de acá abajo les dejo el link para que ustedes vean el panel con respecto a este cumpleaños de Bugs Bunny que hubo en la Comic Con en casa, para que ustedes puedan conocer algunos de los datos más importantes o complementarios con respecto a Bugs Bunny y también conozcan algunos de los actores que le han dado voz a este personaje.
Así que, si son fanáticos de Bugs Bunny, en el otoño va a ser una muy buena época para encontrar sus coleccionables. Y con esto termino el episodio del día de hoy. Muchas gracias por quedarte a ver este video hasta el final. Recuerda, si te gustó, dale un pulgar arriba. Compártelo para que otras personas conozcan estos contenidos. Recuerda hacer tus comentarios en la parte de abajo de este video. Si quieres hablar de algún tema en particular, no dudes en solicitarlo y con mucho gusto te platico acerca de él. Y sobre todo, suscríbete al canal. Activa la campanita para recibir tus notificaciones. Yo soy Jonah Luthor y me encuentras en YouTube, Facebook y Twitter. Nos vemos en el siguiente episodio. Saludos y seguimos en contacto.